Todavía Creo que no. está cargando. Está cargando. ¿Se ve pantalla? Todavía no. Sí, a ver. Les doy ahí. No se ve, doctor. No lo voy a actualizar. Voy a ir y volver a entrar. ¿Ya se logra ver la pantalla, doctores? Todavía no, doctora. Todavía no. Creo que donde estoy no hay una buena recepción de la señal. A ver, vamos a tratar de algo diferente. Ya se ve, doctora. Ya se ve. Ya se ve. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora sí. ¿Hay mucho eco? Ahora no. No. Muy bien, doctores. Entonces, el último tema que nos falta ver es el melanoma maligno, que es un tumor de piel mucho más agresivo de lo que hemos estado revisando, el carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide. El melanoma es una neoplasia maligna de los melanocitos. La mayoría de los melanomas se localizan en la piel y son menos frecuentes en mucosas. Dado que el origen de los melanocitos derivan de la cresta neural, pueden observarse en otras localizaciones como la retina, las meninges, donde también pueden migrar estos melanomas. En cuanto a la epidemiología, el melanoma es una enfermedad más frecuente que puede causar la muerte dentro de los cánceres de piel. Por lo tanto, es un cáncer más agresivo. El melanoma se desarrolla en novo en un 75% y en un 25% sobre un lunar preexistente. Los individuos de piel clara, rubios y pelirrojos se ven más afectados. ¿Todo bien, doctores? Sí. Creo que no están pasando las diapositivas. Se ha quedado en la Se quedó congelado, ¿no? A ver. Permita. Estoy en la zona donde estamos, donde dictábamos clases. Estábamos, la están utilizando para una junta médica. Pues se ha congelado la imagen. A ver.
Ahí sí. La mayoría de los ¿Cuál es el melanomas, problema? sí, he tenido que conectarme con el celular para poder ver si es qué es lo que están viendo ustedes. La mayoría de los melanomas se localizan, igual se congela la imagen. Doctora, sí se está viendo bien las diapositivas. Ahora sí, ¿no? Sí. Como pueden migrar por donde se originan los melanocitos, podemos tener también estos tipos de lesiones a nivel de las mucosas, en la retina, por ejemplo, en las meninges, y eso para nosotros en la retina es un gran problema, porque no hay manera de hacer una biopsia de un melanoma en la retina. La única forma es hacer una exenteración de órbita. Entonces, un melanoma de retina, los oftalmólogos tienen que tener un muy buen diagnóstico, porque la única forma, el único tratamiento a ese melanoma de retina es hacer una exenteración de órbita. Imagínense ustedes que el oftalmólogo se equivocó y yo le tuve que sacar el ojo a ese paciente. Eso indiscutiblemente vamos a salir en la televisión y nos van a hacer famosos. En cuanto a la epidemiología, el melanoma es la causa más frecuente de muerte entre todas las enfermedades cutáneas. Como habíamos visto, el carcinoma vasocelular no suele dar metástasis, por lo tanto es un carcinoma localmente agresivo, cuando compromete mucosas. El carcinoma epidermoide sí me puede dar metástasis, pero por vía linfática. Por lo tanto, generalmente es locorregional, o sea, bajen hacia los ganglios de la parótida o a los ganglios del cuello. El melanoma maligno me puede producir metástasis tanto linfática como hemática. Y si es hemática, puedo tener en cerebro, puedo tener en pulmón, puedo tener en hígado, puedo tener en hueso. Por lo tanto, es mucho más agresivo. El melanoma se desarrolla in novo en un 75% de los casos y en un 25% se desarrolla sobre un lunar preexistente. Los individuos con piel clara, rubios o pelirrojos son los que se ven más afectados. Como hemos estado viendo, todo el cáncer de piel es más agresivo en pacientes de piel clara. Los pacientes de raza negra tienen una incidencia 10 veces menor que los de raza blanca. Eso no quiere decir que los de raza negra sufran de melanoma maligno, solo que su incidencia es mucho menor. Un 50% de los melanomas se observa en personas menores de 50 años y el 35% en menores de 35 años. El 95% de los melanomas se desarrolla en la piel, pero como les dije, se pueden localizar en otras ubicaciones como el ojo, como la mucosa oral, genital, en las meninges. Nuestro gran problema, si es que se desarrolla en el ojo, es cómo obtener una muestra, una biopsia. No hay forma, lo único que correspondería es una exenteración de órbita. Entre el melanoma maligno de piel y el melanoma maligno de mucosas, es más agresivo el melanoma maligno de mucosas. La literatura hasta el momento reporta que hagamos lo que hagamos, son 2 años de sobrevida de estos pacientes de melanomas de mucosa. Un 3% de los pacientes van a desarrollar melanomas ocultos, enfermedades metastásicas sin evidencia del tumor primario, como vamos a ver en alguna fotografía de un paciente. La localización del melanoma en la cabeza y el cuello es más frecuente en la cara y en el cuello. Esto es nuestra propia estadística. Pero el melanoma maligno va a tener una presentación diferente tanto en las mujeres como en los varones. Es más frecuente en las mujeres a nivel de los miembros inferiores y en el varón a nivel del tórax. Voy a tener presentación en cabeza y cuello, sí, pero las lesiones más frecuentes en mujer se va a dar a nivel de los miembros inferiores y en el tórax en el varón. ¿Tenemos factores que aumentan el riesgo de desarrollar melanoma? Sí.
¿Cuándo aumenta mucho el riesgo? Cuando tenemos más de 50 lunares mayor de 2 milímetros de diámetro. Cuando tenemos lesión pigmentada que cambia en el transcurso del tiempo. Cuando los lunares atípicos en un paciente con historia familiar de melanoma. Esos son los que tienen mayor riesgo de sufrir melanoma o de desarrollar un melanoma. El riesgo moderado, los que tienen historia de melanoma previo, historia familiar de melanoma, y los nevus atípicos sin historia familiar de melanoma. Los lunares congénitos también entran en este riesgo moderado de sufrir o de desarrollar un melanoma. ¿Cuáles son los de bajo riesgo? Los pacientes inmunosuprimidos, los que tienen quemadura solar fácil y los que sufren de léntigos múltiples. La exposición solar es un factor de riesgo importante, tanto la dosis acumulativa total como la exposición intermitente, que es la que tiene más riesgo. La exposición que se da en los niños, en los menores de 10 años, en los infantes, en los menores de 15 años incluso, tienen mayor riesgo de sufrir este tipo de lesiones. Por eso nosotros debemos educar a la población de evitar la exposición en los niños, y más si estos son pequeños. El fenotipo, como hemos venido diciendo, se va a presentar en personas de piel clara, pero tienen mayor predisposición a sufrir melanoma aquellos de raza caucásica, de ojos azules, pelo rubio o pelirrojo, que tienen tendencia a quemarse y no a broncearse tras una exposición solar. Cuando nosotros vamos a la playa en grupo, vamos con nuestra familia o vamos con nuestros amigos, hay algunos que terminan quemados, porque tienen la piel muy blanca, y hay otros que terminan bronceados, que es dos situaciones diferentes. Aquellos que se queman más rápido tras la exposición solar son los que tienen mayor riesgo de sufrir este tipo de lesiones. En cuanto a los lunares, si son lunares congénitos, como hemos visto, tienen riesgo moderado, pero este riesgo aumenta cuando estos lunares miden más del 5% de la superficie corporal, cuando son lunares displásicos o cuando tengo 5 lunares mayor de 5 milímetros de diámetro o 50 lunares mayores de 2 milímetros de diámetro. Los signos del melanoma están dados generalmente por el A, B, C, D. Se ha agregado un E, pero es A, la simetría, el lunar que no tiene una forma ovalada, tiene una forma irregular. A eso significa el A, la asimetría. B, los bordes irregulares con pico. C, el color variado no homogéneo, que puede ir desde un marrón claro, desde un negro, un color azul oscuro. Esos son los cambios o las variaciones de color que tienen dentro de una misma lesión. Aquí vemos un área más central, más oscura, y tenemos un halo más claro. El diámetro, cuando mide más de 6 milímetros, y la E, que es lo que se le agrega, porque en sí los signos del melanoma son el A, B, C, D, hasta ahí llega, pero la E es la evolución en el tiempo, si es que tienen cambio en el tamaño, si es que tienen cambio en el color, si es que tienen cambio en el espesor. Todos estos signos deberían llevarme a hacer una consulta con el dermatólogo, porque generalmente los dermatólogos con sus lámparas que tienen pueden hacer un diagnóstico de melanoma. Por eso existe el Día del Lunar. Es el primer domingo de febrero, que por épocas de pandemia se ha dejado de hacer. El Día del Lunar es una campaña para poder evaluar los lunares con la idea de detectar melanoma maligno. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, es un tumor agresivo que puede ocasionar la muerte. Que en ese día del lunar puedo detectar un carcinoma vasocelular, un carcinoma epidermoide, se le dirige a los pacientes a las
evaluaciones respectivas, pero la finalidad es detectar melanoma maligno. Las formas clínicas del melanoma son melanoma de propagación superficial. Es el tipo más común, generalmente es plano e irregular, tiene una forma y color variante, vemos las diferentes tonalidades de colores, que puede ir de negro a café, como les dije, también pueden ser azulados, e incluso pueden tener un color amelanótico, o sea, no tienen esa pigmentación oscura, sino pueden ser pigmentaciones rosadas, que sería considerado un melanoma amelanótico, que no tiene el color característico. Se puede presentar en cualquier parte de la piel, generalmente en las zonas expuestas. Este melanoma maligno de propagación superficial es la forma más frecuente, se presenta en el 80% de los casos, tiene una exposición solar como factor de riesgo, es con mayor frecuencia en personas que son más sensibles a las quemaduras solares, como habíamos visto, se presenta en un rango de entre 30 a 50 años, no hay predilección por sexo, y los factores de riesgo, los nevus o lunares displásicos, el gran número de lunares y los lunares de gran tamaño. Pueden presentarse como una lesión plana o ligeramente elevada, de coloración irregular, no es como un lunar, digamos, que normalmente tenemos, que tiene una coloración uniforme, sino que vemos diferentes matices de color en este tipo de lunares. Tiene variaciones de color que van del marrón oscuro al negro o del gris azulado al rosado o blanquecino. Y esos son los lunares atópicos. El otro tipo de melanoma es el melanoma nodular, es el segundo en frecuencia. Puede afectar cualquier grupo etario, siendo su edad promedio los 50 años por ahí, aparece habitualmente en el tronco, como dijimos, es más frecuente en el tronco en los varones, puede aparecer también en la cabeza y el cuello. Su forma habitual es una pápula, y lo que caracteriza a este tipo de tumores es que tienen un crecimiento en manera vertical, o sea, crecen en profundidad. Estos tumores no se van superficiales, sino crecen en profundidad, por lo tanto son más agresivos dentro de los melanomas malignos. Aproximadamente el 5% carecen de pigmento y tienen un aspecto carnoso. También volvemos a decir los melanomas amelanóticos. Es agresivo ya que presentan solo el crecimiento vertical. Maligno en los tipos del melanoma. Se presenta en 15% de melanomas en las regiones de la cara, tanto en la región malar como en la región temporal. Doctora, se le está escuchando entrecortado. Se me escucha entrecortado. A ver, vamos a ver, hacer algo. Déjame ver si es que, como tengo el celular, cambiar el audio del celular. Un momento. Ahora sí, ¿me escuchan? No, se escucha un eco.
Sí, hay eco. A ver, vamos a tratar un momento. ¿Y ahora sí me escucha? Doctora, quizá tiene Hay eco. el micro abierto en dos dispositivos. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí se le escucha bien, doctora. Ya, vamos a quitarle el sonido aquí. Ahora sí. Los melanomas lentigos malignos se presentan en el 4 a 15%. Son más comunes en la región facial, en la región malar y temporal. O sea, es más común en la cara. Se presentan nuevamente, volvemos a recalcar, en pacientes de raza blanca y suelen ser grandes, tienen un crecimiento plano, como aquí vemos la imagen, y en algún momento se pueden volver nodular. Y esta zona nodular tiende a tener un crecimiento también ir de colores café pardo, marrón, pero también pueden existir las lesiones amelanóticas. Tienen los bordes muy contorneados, no es un borde bien delimitado, vemos aquí que tienen áreas festoneadas y notablemente planas que, como les dije, se pueden volver nodulares. Se ha congelado la imagen de nuevo, ¿no? Sí, doctora. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Listo. Pero aquí vemos el cuadro. Está muy lento aquí el internet. Aquí logramos nosotros ver en la imagen que les está proyectando un cuadro, donde yo les he descrito los tres tipos de melanoma, en la extensión superficial, el nodular y el léntigo maligno. No les he hablado del acral, porque no tiene presentación generalmente en la piel en cirugía de cabeza y cuello. Estos tipos, el acral se presenta más en las palmas de las manos, en la planta de los pies, en el lecho unguial y en las superficies mucosas. Como estamos viendo las formas clínicas, el melanoma nodular es el que crece en menos tiempo y tiene un crecimiento vertical, por lo tanto es más agresivo este tipo de tumor. Aquí vemos lo que yo les venía diciendo. La lesión, el tipo de biopsia. La biopsia incisional o la biopsia excisional. Eso va a depender del tipo o del tamaño de la lesión que nosotros tengamos. 1. 2. Si es esa lesión que estamos viendo, que podría tratarse de un melanoma maligno, yo ya no le voy a dar margen de 1 centímetro o de medio centímetro diámetro a la lesión.
Entonces, carcinoma vasocelular, medio centímetro, carcinoma epidermoide, 1 centímetro, melanoma maligno, 2 centímetros de diámetro. ¿Por qué es importante para mí saber o ver la profundidad? La profundidad, por eso que el carcinoma nodular, el melanoma maligno nodular tiene solo ese crecimiento en profundidad, porque a cuanto más profundo es la lesión, tengo mayor riesgo de que el paciente tenga metástasis a distancia y el tiempo de sobrevida disminuye. Pueden presentar metástasis rápido y va a disminuir su tiempo de sobrevida. Y esta profundidad se mide por el índice de Breslow. Antiguamente, cuando yo era alumna, tuvimos que aprender estos números quebrados, digamos, no números enteros. Ahora son estos números enteros, que va desde el Breslow 1, cuando mide menos de 1 milímetro de profundidad, hasta el Breslow 4, cuando es más de 4 milímetros de profundidad. Los factores pronósticos del melanoma cutáneo van a depender tanto de la evaluación clínica como de la evaluación histológica. Un factor pronóstico es mejor cuando son menores de 65 años, cuando se presenta en mujeres y, como dijimos, en las mujeres es más frecuente en las extremidades. Cuando no hay ganglios afectados, cuando no tenemos metástasis a distancia y cuando los niveles de la deshidrogenasa láctica está dentro de lo normal. Mañana que veamos cáncer de tiroides, nosotros vemos que hay ciertos marcadores tumorales. Tenemos tanto en el cáncer diferenciado de tiroides como en el cáncer de la tiroides. En el caso del melanoma maligno, la deshidrogenasa láctica también está dentro del estudio de extensión de la enfermedad. En cuanto a los factores histológicos, hablamos de un espesor o una profundidad de menos de 1, en todo caso correspondería a un Breslow 1, cuando no hay úlcera presente, cuando el nivel de Clark es nivel de 1, que vamos a revisar a continuación, cuando no hay vascularización, cuando no hay invasión vascular, cuando no hay lesiones microsatélites, cuando el índice mitótico es bajo. Eso nos orienta a que estamos ante un melanoma maligno de un mejor pronóstico. Aquí lo que nosotros vemos son los niveles de Clark. Estos niveles de Clark se siguen utilizando porque en el melanoma maligno hablamos de Breslow y hablamos de Clark. El Breslow es una medida cuantificada porque me dice que va desde 1 milímetro hasta 4 milímetros. En cambio, el Clark es una medida cualitativa. Es la experiencia del patólogo que me va a decir hasta dónde va a llegar, hasta dónde compromete la lesión en profundidad. Por eso que es importante para nosotros, o ha tomado relevancia en el caso del melanoma maligno, los índices de Breslow. Clark debemos conocerlo, sí, pero ahora es el índice de Breslow el que tiene mayor importancia. Dijimos que en la profundidad el índice de Breslow es importante para nosotros, pero además es si es que es una lesión ulcerada o no ulcerada. Porque si no tiene úlcera y tiene una profundidad de 1 milímetro, pues yo tengo una sobrevivencia de 95% de probabilidades a los 5 años. En cambio, si hablamos de un Breslow 4 con una lesión ulcerada, esta probabilidad disminuye a un 45% porque tiene el paciente mayor riesgo de tener metástasis a distancia. Como toda clasificación de los cánceres, nosotros debemos clasificarlo bajo el TNM.
el tamaño del tumor, que nos va a decir hasta dónde está en profundidad, que es lo que nos interesa. Hay un estudio que se hace que es del ganglio centinela, que es el estudio que se coloca una sustancia de contraste para ver cuál es el primer ganglio donde debe drenar esta lesión. Supongamos, la señora que les presenté con el tumor en la frente, que fuese un melanoma maligno, el primer sitio de drenaje debe ser la parótida. Ahí es donde yo debería buscar mi ganglio centinela. Lamentablemente, nosotros todavía no tenemos la logística adecuada para poder hacer este tipo de ganglio centinela. Sí lo hace cirugía general con los melanomas malignos sacrales, con los melanomas de miembros inferiores, sí logran hacer este estudio de ganglio centinela. Para nosotros todavía es complicado. El TNM, el N es los compromisos de los ganglios y el M es la metástasis a distancia. Y aquí, como les dije, es importante el valor de la deshidrogenasa láctica para poder nosotros hacer nuestro estadiaje del paciente. Los detalles los dejamos para los residentes para que ellos nos puedan explicar mejor. Ustedes en pregrado deberían conocer que todo cáncer se clasifica en un TNM. Y eso nos va a dar a un estadio clínico. Si es quirúrgico o no es quirúrgico, si es un paciente que podemos operar, si el paciente tiene una metástasis a distancia, para mí dejó de ser quirúrgico. Pero si tengo un paciente, como lo hemos visto hace poco, entró una señora con un melanoma de mucosas de seno maxilar, con metástasis ganglionar, esa sí es una paciente quirúrgica para mí, mientras que demuestre que no tiene enfermedad a distancia, porque si hay enfermedad a distancia, ese melanoma ya se diseminó y tiene mal pronóstico. El tratamiento va a ser la resección radical del tumor primario, y el tumor primario va a estar determinado la resección por el índice de Breslow, por la profundidad del tumor. Por eso que nosotros tratamos de uniformizar criterios, porque cuando yo voy a hacer mi resección, yo no sé exactamente cuánto es la profundidad del tumor. Eso me lo va a determinar el patólogo. Por lo tanto, porque a veces yo puedo hacer una biopsia incisión, saco una muestra de parte de la lesión y parte de piel sana, y me puede decir un Breslow 1, porque en ese lugar es un Breslow 1, pero en el centro de la lesión puedo tener un Breslow 4. Eso no lo voy a saber hasta que no saque la lesión. Por eso, en un melanoma maligno, la lesión debo sacarla con un margen de seguridad de 2 centímetros de diámetro al borde de la lesión. Como hemos visto, ganglio centinela, radioterapia es otra alternativa de tratamiento, pero siempre la primera opción va a ser quirúrgico. Si yo lo opero y lo mando a radioterapia. Ahora, la inmunoterapia está en estudio ya, hay fármacos que se están estudiando que esperemos que nos den buenos resultados para que pueda el paciente tener una mejor sobrevida. Solo el tiempo nos lo dirá. Radioquimio paliativo en pacientes que yo no les puedo brindar un tratamiento quirúrgico, cuando ya escapa de de las dimensiones de la cirugía. Puedo tener un tumor grande que es quirúrgico, pero también tengo criterios de irresecabilidad. ¿En qué consiste? En que yo puedo operar al paciente, pero no voy a sacar toda la enfermedad. Y si se trata de un melanoma maligno, sabiendo que es muy agresivo, prefiero no desfigurar al paciente y mandarlo a quimio y radio por la calidad de vida que puede tener este paciente. ¿Qué vemos ahí, doctores? Es una tumoración negruzca en el tercio medio de la cara, en el lado izquierdo. Exacto. Esta es una paciente que ingresa por consultorio externo con un tumor nodular aparentemente,
ulcerado y con un halo alrededor que ocupa casi toda la región malar y nasogeniana, perdón. Entonces, se le ingresa, se le hospitaliza para poder hacer una evaluación general de la paciente, ver si es que hay metástasis a distancia. No lo hay, solamente está localizado el tumor a nivel de la cara y se decide hacer tratamiento quirúrgico. Cuando pasábamos visita, nuestra inquietud era o es un melanoma nodular o es un léntigo maligno. Señora, ¿cuándo comenzaron los síntomas? ¿Cuándo comenzaron la molestia? Empezaron hace 15 años. Un nodular tiene crecimiento vertical y generalmente crece en 2 años máximo. El de acá tenía ya 15 años y los últimos tiempos se hizo nodular. Entonces nos orienta más a un melanoma, un léntigo maligno. ¿Ok? Hicimos nuestras apuestas, todo para saber cómo inició, o sea, por la cronología de los relatos. Se operó el paciente en diciembre del año pasado y hasta ahora no nos diagnostican, solamente nos pusieron el resultado de la patología melanoma maligno. No nos pusieron si es que era un melanoma maligno nodular, si es que era un melanoma léntigo maligno, solamente por la cronología creemos que es un melanoma léntigo maligno. Pido exámenes auxiliares o dentro de mi examen general, ¿qué examino? ¿Qué evalúo? ¿Te ha afectado ganglios? Presencia de ganglios, ¿verdad? ¿Y dónde evalúo ganglios? En parótida y cuello. En parótida y cuello. ¿Ambos por la ubicación o porque puedo encontrar la lesión en ambos lugares? O sea, me explico. Está bien, doctora. Si yo tengo esta lesión, como dijimos, a nivel del canto interno, me voy desde el canto interno hacia el ángulo de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula debe estar. Este es canto interno. Uy, qué mal. Ah, ya. Un momento. Mi tableta está girada, por eso que no puedo dibujar bonito. Ahora sí. Si me voy hacia el ángulo de la mandíbula, tengo lesión tanto por encima de la línea imaginaria, o sea, tengo que buscar parótida, tumores metástasis en parótida, como tengo que buscar metástasis en cuello. A la señora se le hizo el examen, no hubo metástasis, pero la cirugía tuvimos que hacer la resección radical de la lesión. Obviamente me estoy quedando corta aquí con lo que estoy dibujando, la resección radical del tumor. Tuvimos que hacer parotidectomía porque existe un alto riesgo de metástasis por la ubicación y por el tipo de lesión, y además se le hizo una resección de cuello. Tuvimos que trabajar cuello también. Aquí se le hizo un colgajo de reconstrucción, se elevó la piel porque la piel colindante estaba sana y pudimos hacerle tratamiento. Este es otro tipo de paciente con un melanoma nodular. Sabemos que tiene un crecimiento en profundidad. Lo que se decide hacer es hacer la resección radical dándole 2 centímetros de borde a todos los márgenes y se procede, bueno, aquí tenemos la pieza y se procede a hacer la reconstrucción. En este caso con un colgajo de mustardé y hacemos se deja un dren para que pueda sangrar por ahí si es que fuese necesario. Este es el paciente en el postoperatorio inmediato. Esto, como les dije, a veces nos llegan pacientes así, nos llegan con este tipo de tumoraciones sin ninguna lesión a nivel de la cara, sin ninguna lesión a nivel de la cavidad oral, sin ninguna lesión que podamos encontrarla por nasofibroscopía, por tomografía, solamente la que presente en el cuello.
Eso es una metástasis cervical por un melanoma maligno. Lamentablemente para el señor, paciente de 55 años, tiene un cuello congelado. Eso significa que no es quirúrgico para mí. Este paciente ya me está comprometiendo, ya sea la fascia perivertebral, que no creo por la ubicación donde está el tumor, pero sí me está envolviendo la carótida en 360 grados, por lo tanto, existe un alto riesgo de operar, se rompa la carótida y el paciente se me muere en sala de operaciones. Por eso y es uno de los criterios de irresecabilidad. Muy bien, doctores. Eso, a ver. Eso sería, entonces, por el momento todo. Me falta, quería mostrarles el trauma facial que nos llegó. Permítanme ubicarlo. ¿Dónde está? ¿Alguna pregunta? Este es un paciente que ingresa un día sábado. Estábamos pasando algunos visitas, otros en sala de operaciones, otros en interconsultas, y nos pasan la voz de que había ingresado este paciente un trauma por arma blanca. Las imágenes son algo fuertes. Es un paciente que sufre una agresión por terceros y le clavan un cuchillo a nivel de la órbita, aparentemente. Entonces, así es como nos llega el paciente. Justo en esa época, esto fue el año pasado, estábamos dictando clases y se pidieron las autorizaciones respectivas y se solicitaron si es que a los alumnos se les pidió si es que le podíamos transmitir. Ahí vemos que el cirujano de turno va a proceder a sacar la maruca. En este caso es un cuchillo. Para suerte del paciente, no comprometió partes blandas de la órbita, solamente se fue hacia hueso, hacia la región malar. El paciente no tuvo problemas con la visión y posteriormente fue dado de alta. Ahí vemos cómo sale la lesión. Este es desde otro ángulo. Son casos que no nos llegan con mucha frecuencia, pues los que estamos en el hospital aprovechamos en ir y tomar las fotos o los videos para poder visualizar. Muy bien, como les dije, se exploró la zona y no hubo, ahí estamos explorando la zona, donde se ve que la lesión, el hueso, vemos el trazo que le ocasionó el trauma, pero no hubo compromiso de partes blandas. Ahí está el paciente en el postoperatorio, se fue a su casa a los 2 días. Muy bien, doctores. Eso sería todo por hoy con ustedes. ¿Alguna consulta? No, doctora. ¿Será que puede subir las clases de hoy y del miércoles también al Teams para poderle volver a verles?
Lo del TIN no lo subí el miércoles de tiroides porque ahí está lo del cáncer de tiroides, por eso que hasta no definir. Pero hoy día se lo subo. Yo llego a mi casa más o menos 2, 3 de la tarde debo estar llegando y a esa hora se los estoy subiendo. ¿Bien? Ya, doctora, serían los del día miércoles y los de hoy también. Y lo de hoy día. Sí. Ok, muy bien, doctores. Nos vemos mañana. Doctora, Sí, sí, una pregunta. No podía abrir el dígame. Para cuando se sospecha de un melanoma en lo que es órbita, ¿qué sería lo que te indica que sí es un melanoma, ya que no se puede hacer biopsia? Ya, el diagnóstico lo hacen los oftalmólogos. Ellos lo hacen mediante ecografía y mediante tomografías de órbita. Ellos felizmente tienen criterios para poder hacer ese diagnóstico. Como le digo, son exámenes auxiliares, lamentablemente, donde ellos tienen que tener la seguridad de que estamos hablando de un melanoma, porque yo no puedo tomar biopsia, ellos tampoco, pero con la ayuda de sus exámenes, tanto de ecografía como de tomografía, ellos pueden decir, y su fondo de ojo, obviamente, ellos pueden decir, esto es un melanoma. Una vez que ellos hacen la presunción diagnóstica, porque todo es presunción diagnóstica, nos los pasan a nosotros. Por eso que cuando tenemos que oftalmo nos pasa un melanoma maligno de órbita, tenemos que hablar, primero estar muy seguros que el oftalmólogo tenga el diagnóstico, el criterio, y segundo, hablar muy bien con la familia y con el paciente y decirle, esto es lo que está pasando. No hay forma de hacerle una biopsia, pero los estudios que le han hecho oftalmología sugieren que es este tipo de problema y el tratamiento es tal. Gracias, doctor. Ok. Muy bien, doctores. Estamos en contacto. Entonces, ¿alguna Doctora, otra pregunta? Sí. sí, doctora, buenas. Una preguntita. Claro, está fuera del tema que hemos hecho, pero gracias por su clase, todo muy interesante. Doctora, en cuanto a los traumatismos que son los maxilofaciales, cuando se da un traumatismo de maxilar inferior, en cuanto a la atención primaria, sería la atención que le va... sí, de mandíbula, doctora. Ok, muy bien. En cuanto a la atención primaria, así como todas las fracturas, va a ser los primeros auxilios que le vamos a dar al paciente para evitar complicaciones. Claro. Lo que ocurre es lo siguiente, que cuando tenemos un paciente con un trauma facial, que puede tener fracturas, siempre tiene que ser el ABC. Tenemos que primero nosotros asegurar la vía aérea. Si el paciente tiene una fractura de mandíbula que le permite respirar bien, continúan con el BC. ¿Ok? En cambio, si el paciente tiene una fractura o un trauma facial que tiene dificultad de la vía aérea, lo primero que van a hacer los emergenciólogos, porque el paciente va a ingresar por emergencia, es intubar al paciente y asegurar su vía aérea. Después nosotros podemos proceder con los tratamientos respectivos. Bien, doctora. ¿Está claro, doctora, o alguna duda todavía como para poder nosotros evaluar? Doctora, creo que nuestra compañera Tiene problemas de audio. se le fue el internet porque se desconectó así. Sí, yo he tenido también eso hoy día, se entiende. Pero como dice su compañera, ella refiere a una fractura de mandíbula. La fractura de mandíbula, como van a ver o han visto, son fracturas estables o fracturas inestables. Siempre y cuando comprometen vía aérea, se tendría que intubar al paciente. Si no hay compromiso de vía aérea, el paciente se trata tan igual. Toda fractura debería operarse dentro de los 15 primeros días de haber sufrido la fractura.
Doctora, le preguntaba, yo había leído que también es necesario lo que es la vacunación antitetánica. ¿Es cierto eso o solamente en los casos que haya sido producida por un elemento oxidado? Sí, generalmente es por un elemento oxidado. Ahora, no nos olvidemos que la vacuna antitetánica nosotros lo tenemos hasta la edad de los 10 años y en ese caso se necesitaría un refuerzo en alguna circunstancia. Sí, sí, doctora. Ok, doctora, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, doctores, y mañana nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora.